¿Qué tal? Vamos a entrar de lleno en esto. ¿Saben? Diagnosticar la salud financiera de una empresa es sorprendentemente parecido a tratar a un paciente en un hospital. Digo, un doctor no puede simplemente mirar a alguien, ver que tiene fiebre y adivinar la enfermedad nada más porque sí, ¿verdad? Se requiere una metodología súper estricta, estructurada y sobre todo basada en datos. Por eso, en esta explicación vamos a desglosar exactamente cómo se hace un diagnóstico financiero corporativo riguroso. Vamos a ver cómo transformar un montón de síntomas financieros confusos en un plan de recuperación que sea literalmente irrefutable. Para lograr este diagnóstico, la metodología nos exige seguir 6 pasos que son clave. Empezamos con el triage previo, seguimos con el examen estratégico, las pruebas numéricas, luego buscamos la causa raíz, armamos la receta y cerramos con el pronóstico matemático. Así que arranquemos. Paso número 1. El triage de revisión previa. A ver, antes de clavarnos en el análisis profundo, lo primerito es definir la empresa sobre la que vamos a trabajar, entender su sector y su estratificación. Luego, tal como un médico revisa los signos vitales en urgencias, nosotros tenemos que auditar lo que llamamos los ombligos contables. La regla de oro aquí es que todo tiene que cuadrar perfecto. Por ejemplo, la utilidad neta en el estado de resultados debe ser exactamente igual a la utilidad del ejercicio en el balance. La depreciación registrada en resultados tiene que ser la diferencia exacta de la depreciación acumulada entre el año actual y el anterior. El inventario en el balance es tu inventario final a la hora de determinar el costo de venta. Y esto es vital para el flujo de efectivo. El saldo final es el saldo inicial del año siguiente. Además, recuerden, jamás, pero jamás registramos depreciaciones o cualquier provisión como salidas de efectivo, porque no lo son. En las entradas solo van las ventas de contado, la cobranza y cualquier entrada real de dinero. Y en las salidas, pues solo salidas reales de dinero, no el total de egresos. Piénsenlo así. Si esto no cuadra desde el principio, el diagnóstico simplemente no sirve. Ya que revisamos los signos vitales, pasamos al paso número 2, el examen estratégico. Una vez que validamos que los números son correctos, necesitamos un diagnóstico integral del sector. Si tomamos como ejemplo casos clásicos de administración financiera como Bitbit Juguetería, Juguetes Alegría o El Buen Taco, lo que hacemos es contrastar las dinámicas internas de la empresa para identificar sus fortalezas y debilidades operativas directamente contra el mercado externo para encontrar esas oportunidades y amenazas que están ahí latentes. Al unir estas dos perspectivas, armamos nuestra clásica matriz FODA. Y listo, con esto establecemos todo el contexto estratégico. Lo que nos lleva al paso número 3. Las pruebas numéricas de laboratorio. Aquí es donde las ideas estratégicas chocan de frente con la dura realidad de los números. Para esto, aplicamos 2 métodos principales. Primero, el análisis vertical, o de porcientos integrales, que nos sirve para entender la estructura interna, comparando las partes con un todo en un momento específico. Y segundo, el análisis horizontal. Este nos ayuda a rastrear tendencias a lo largo del tiempo para ver cómo ha evolucionado verdaderamente la empresa año con año. Pero ojo aquí. Calcular razones de liquidez, actividad, apalancamiento o rentabilidad no sirve absolutamente de nada si lo hacemos en el vacío. Imagínense que observamos a Bitbit Juguetería y vemos una razón de circulante de 2.72. A simple vista podría parecer súper saludable. Sin embargo, si la comparamos estrictamente con el estándar de su industria, que exige un 3.5, ¡pum!, descubrimos de inmediato una deficiencia enorme. El contexto de la industria lo es todo. Y para cerrar esta parte del análisis numérico, es súper necesario armar el estado de origen y aplicación de recursos, que seguro también conocen como flujo de fondos. Usando los balances comparativos, mapeamos milimétricamente de dónde sacó el dinero la organización, ya sea porque disminuyó un activo o aumentó un pasivo, y en qué aplicó exactamente cada centavo. Literalmente, esta es la prueba de fuego de la gestión gerencial. Muy bien, pasamos al paso número 4, la causa raíz en rayos X. Después de analizar los números, es obvio que van a saltar problemas financieros, pero aquí tenemos que entender la famosa ley del 80-20 aplicada a las empresas. Miren, el 80% del problema real de una organización siempre está oculto. Solo un mínimo 20% es lo que logramos ver. Ya saben, esos síntomas visibles como una crisis de efectivo o que se caigan las ventas. Entonces, para desenterrar ese 80% oculto, sacamos nuestra herramienta de rayos X, el diagrama causa-efecto, mejor conocido como la espina de pescado de Ishikawa. Es muy práctico. Escribes el problema principal en la flecha central y sistemáticamente vas agrupando las posibles causas en 4 grandes factores: fallas de infraestructura, ineficiencias de recursos humanos, carencias de tecnología y, por supuesto, cambios en el mercado.
Ya que tenemos el diagrama mapeado, aplicamos el método de los porqués. Consiste en interrogar implacablemente cada uno de los síntomas preguntando ¿por qué sucede? Al menos 3 y de preferencia 5 veces seguidas. Este taladro analítico va quitando las capas superficiales hasta chocar por fin con las verdaderas causas raíces. Y un detalle clave, estas causas tienen que ser variables que estén bajo el control de la empresa. Si no las puedes controlar, no las puedes corregir. Vamos al paso número 5, la receta del tratamiento. A ver, saber que está mal no es suficiente. Tenemos que armar una lista de posibles soluciones a esas causas raíces y priorizar estratégicamente las que nos den el mayor impacto positivo al menor costo financiero posible. Una vez que seleccionamos la mejor alternativa, la aterrizamos en un plan de trabajo súper formal. Definimos el problema exacto, la medida a tomar, le asignamos un responsable directo con nombre y apellido y fijamos fechas inamovibles de inicio y término. Seamos honestos, sin este nivel de responsabilidad el plan se queda en un simple deseo. Y ojo aquí, porque entramos a las normas inquebrantables de financiamiento. Si la solución que eligieron requiere inyectar capital fresco o pedir préstamos, hay reglas que se tienen que acatar sí o sí. Anótenlas. Los activos circulantes temporales se financian siempre con pasivo a corto plazo temporal o con recursos propios. Los activos circulantes permanentes se financian preferentemente con capital propio o pasivo a mediano plazo. Y bajo ninguna circunstancia rompan esta regla. Los activos fijos deben ser financiados exclusivamente con capital propio o créditos a largo plazo. Es inquebrantable. Además, hay una directriz de oro si están pensando en crecer. Todo proyecto de inversión nuevo debe tener una generación interna de efectivo positiva de al menos 1.5 a 1 comparada con el pasivo a corto plazo. Es simple. Si el proyecto no genera esta cobertura matemática, no es viable. Hay que descartarlo, sin miramientos. Y por fin llegamos al último paso, el número 6, pronóstico matemático. Hablar de estrategia suena padrísimo, pero en el mundo de las finanzas el Consejo de Administración les va a exigir pruebas absolutas. Para demostrarles que su propuesta de mejora es la correcta, tienen que estructurar los estados financieros pro forma. Básicamente construyen modelos que proyecten la salud financiera que esperan tener para el próximo año o periodo. A través de estos proformas y respaldándose con cálculos exactos, es cómo ganan la discusión. Usan el punto de equilibrio para saber dónde dejan de perder dinero, el punto de pago para garantizar que la deuda mensual se cubra sin sudar y el punto de utilidad para asegurar la rentabilidad que buscan. Así le demuestran matemáticamente al Consejo que su estrategia va a evitar la quiebra de la organización. Les están dando garantías, no suposiciones. Todo esto nos deja con una reflexión final súper importante. Cuando estén analizando cualquier organización que aparentemente solo está pasando por una mala racha operativa o de ventas, deténganse y pregúntense, ¿estamos presenciando el problema real o esos son solo los síntomas del 20% que están enmascarando el 80% de una enfermedad financiera oculta? Una enfermedad que exige urgentemente un diagnóstico profundo. Esa, amigos, es la diferencia metodológica entre andar apagando pequeños incendios y verdaderamente rescatar el futuro de una empresa.